riqueza a la pobreza. Fue un hombre que perdió todo, vivió en ambas esferas, ¿sí? Y no tenía absolutamente nada. Pero fue un hombre que llegó a decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Un hombre que tenía inquietudes, un hombre que probablemente con algunos cuestionamientos, pero supo vivir en ambas esferas, supo aguantar las aflicciones y las situaciones que tenía, porque él sabía que todo lo que tenía, Dios se lo había dado. Y si Dios da, y si Dios quita, tú puedes decir: el nombre de Jehová sea bendecido. Porque tú no te glorías en lo que tú tienes. Tú no eres definido por lo que tú tienes. Tú eres definido por quién es Dios. Es por eso que es importante el conocer, pero también es importante el entender a Dios. Cuando vino todo el caos de lo que sufrió en el tiempo de Jeremías, que lo que sufrió Joaquín y Sedequías, los reyes que precedieron a Josías, todos estos fueron llevados al cautiverio, todos estos se les fue despojado todo. Ya no tenían esa valentía, ya no tenían esas riquezas. Pero ¿sabía usted que Josías fue el único que no padeció ninguna de estas palabras que Dios había declarado sobre el rey de Israel? Sí. Es por eso que cuando estos fueron llevados cautivos, perdieron absolutamente todo. Ahora, tenemos que entender que nosotros como hombres y como hijos de Dios, como mujeres de Dios, sin Dios nosotros no somos absolutamente nada. Seas el hombre más inteligente, seas el que tenga más poder, seas el que tenga más riquezas. Todas esas cosas no nos definen a nosotros. Ahora, Dios dice que nosotros, Jeremías nos dice que si nosotros nos debemos de gloriarnos en conocer y en entender a Dios. Ambas palabras están en la esfera de lo intelectual. Abarca el creer, abarca el entender, abarca el conocer, el tener fe. Se relaciona todo esto con nuestras mentes. Y qué importante es, porque Dios revela nuestras mentes y nos da el entendimiento, el conocimiento de Él, para que nosotros podamos seguir avanzando en esta vida, para que nosotros entendamos que aún a pesar de la circunstancia adversa que tú tienes, hay un Dios que te ama con un amor eterno, y que Dios dice que Él va a suplir todas tus necesidades. No te va a dar lo que quieres, pero va a suplir todo lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria. Y Dios te va a dar para que tú también des. Dios te va a bendecir para que tú puedas ser de bendición. Aún en medio de la enfermedad, la palabra de Dios nos dice que Él también nos puede sanar. Y déjame decirte que si su voluntad es que no nos sane, gloria a Dios, vamos a estar en un lugar en Él que dice que de su trono sale un río, y al lado de ese río hay árboles, y las hojas de esos árboles son para la sanidad de las naciones. Déjame decirte que cualquier cosa que tú tengas en esta tierra, allá no lo vas a tener. Pero en eso tenemos que aprender a descansar en Dios. Pero hay dos cosas que nos dice la palabra que nos tienen que gustar. Dice que a Dios le gusta, que Dios ama la misericordia. ¿Qué más? El juicio y la justicia. La palabra es la misericordia. El diccionario dice que es el amor que se extiende especialmente hacia el pobre, hacia el necesitado, ¿sí? En el Antiguo Testamento, Dios tenía y extendía su misericordia hacia su pueblo Israel. De tal manera que en Éxodo 34, versículo 6, nos habla de una palabra que nos dice, y que todos la conocemos, que Dios es tardo para la ira, ¿y qué? Y grande en misericordia. Dios ama la misericordia, y Dios quiere que nosotros también amemos esa misericordia. Dios quiere que nosotros seamos llamados a la justificación, a la salvación, a poder nosotros poner en práctica lo que a Dios le gusta y lo que Dios ama.
También la Biblia nos dice que Dios hace juicio, ¿sí? Dios condena el pecado. Dios no pasa por alto el pecado. Te lo voy a repetir. Dios no pasa por alto el pecado. Hay veces nosotros definimos con mentiras blancas y mentiras negras. Es una mentirita. ¿Sabías que para Dios la mentira es mentira? Hay veces nosotros los justificamos cuando le robamos a Dios. Ya se pusieron prestas. Lo justificamos. Pero dice la Biblia que Dios ama la misericordia y ¿qué? El juicio. Lo que quiere decir es que Dios es justo. Dios es justo. No le pidas a Dios que no es justo, porque no te lo va a dar. No te lo va a dar. Dios no pasa por alto el pecado. El problema es que por no conocer a Dios, muchos de nosotros nos imaginamos o sentimos. Hay mucha gente que solo cuando sienten de Dios hacen algo. Es que sentí de Dios. Hay veces nosotros somos tan espirituales y a veces la gente dice: pastor, es que siento de Dios. Déjame decirte algo, no tienes que sentir, tienes que conocer. Es que sentí de Dios no ir hoy a la iglesia. Si ves un papel tirado, oras a Dios y dices: Dios, hazme sentir que lo tengo que levantar. No. Ves un papel tirado y ¿qué haces? Lo levantas, en una oportunidad, lo tiras. Pero muchos vivimos así. Cuando tú vives así, tú justificas lo que haces. Es que no sentí de Dios. Pero me invitaron a un evento y una de sus líderes del pastor sintió de Dios que ella no tenía que estar en el seminario de liderazgo que fue a impartir. Y el pastor le dice: bueno, pues siento de Dios que te voy a tener que disciplinar y en un año no te subes a cantar. Digo, vamos a sentir eso. Digo, no, hombre, pastor, ya definitivamente dele gas. ¿Sabe? Dios es juicio, ¿sí? Todo aquel que no creyó en Dios, déjame decirte algo, la Biblia es clara, no hay matices. O estás con Dios o estás sin Dios. Dios vino para salvarte. Dios vino para ofrecerte, ¿sí?, la sangre de su Hijo. Jesús vino para ofrecerte esa sangre. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo limpia y perdona todo pecado, toda maldad, no importando cuál sea, ¿sí? Pero es algo que tú tienes que entender. Dios ama la misericordia, pero también el juicio. Dios hace juicio. Lo primero que cuando tú escuchas la palabra es que la palabra te juzga. Tú eres el que decide hoy si tú necesitas a Dios o no necesitas de Dios. Pero déjame decirte que si tú estás en Cristo hoy, es solamente un camino al cual te diriges. Y perdóname que te lo diga tan fuerte, pero la Biblia te habla del infierno. Pero también la Biblia te habla que cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, Dios hace juicio. Y ahora, a través de la sangre de Cristo, todos tus pecados son perdonados. Es lo que la palabra dice. Y dice que ahora Dios te sella y Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 20. Porque Dios es juicio. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Pero Jesús no nada más paga el precio por nuestros pecados, sino que también nos entrega su justicia. El profeta nos dice que Dios hace justicia en la tierra.
Dios nos declara justos a nosotros, sus hijos. Y tenemos que entender que el Dios que nosotros servimos es un Dios justo, ¿sí? Hay veces cuando nosotros no entendemos esta palabra, todo lo que nosotros queremos hacer cuando alguien nos hace mal, ¿qué es lo que queremos hacer? Vengarnos. Pero cuando tú conoces y entiendes a Dios, tú entiendes que la venganza no es tuya, sino que la venganza viene ¿de quién? Del Señor. Tú puedes descansar en Él y no necesitas. Pero para poder pensar de esa manera, tú necesitas cambiar tu cosmovisión. Tú necesitas conocer y entender a Dios, para que entonces tú puedas tener una vida completamente diferente, una vida plena. No quiere decir que con Cristo no vas a tener problemas, no vas a tener problemas, pero vas a tener un consolador, vas a tener alguien que te ayude, vas a tener alguien que va a estar contigo todos los días de tu vida, vas a tener alguien que te va a ayudar en medio de esas dificultades, y que cuando no puedas, déjame decirte algo, en sus brazos te va a ayudar. Pero necesitamos conocer y entender a Dios para poder vivir a este nivel. Es importante que nosotros entendamos, ¿sí?, que cuando Dios nos mira a nosotros, mira a través de la sangre de Cristo en nuestras vidas, y ahora nos declara justos delante de Él. Impresionante, impresionante. No justos por lo que somos o hacemos, justos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y ahora el hombre tiene que saber esto. Dios se deleita mostrando su misericordia. Otra palabra para misericordia es la palabra gracia. Dios se deleita en ello. Dios se deleita en la justicia, y Dios también se deleita en el juicio. Quien no entiende a Dios, quien no conoce a Dios, va a hacer de cualquier cosa un ídolo. Porque todo lo que le queda es confiar en la imaginación de su corazón, ¿sí? Y hay veces, en lugar de alabar a Dios, empieza a alabar cosas que son corruptibles y no lo que es incorruptible. Si hay algo en lo cual el hombre se puede gloriar, es en conocer y es en entender a Dios. Fíjese lo que dice Dios de Josías, 2 de Reyes 22, 18 al 19. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Dios estaba hablando del pueblo de Israel, muy fuerte. Pero mire lo que está haciendo Josías. Dice: y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído. Por cuanto oíste tu corazón se enterneció. Por cuanto oíste, rasgaste tu vestido y lloraste. Dios le habla y le dice, Dios está escuchando a Josías. Pero déjame decirte que esto que hace Josías, que son cosas muy buenas y que son cosas que nosotros vemos en práctica de líderes religiosos en ese entonces, en el Antiguo Testamento, era para lograr el favor de Dios. Pero Josías no hacía eso simplemente para hacerlo bueno. Josías hacía eso como resultado de una relación que tenía con Dios, por conocerlo y por entregarlo. Aún a pesar de eso, Dios no cambió de parecer. El juicio llegó, pero del juicio a Josías nada de eso le tocó. Con esto voy a terminar. Hay algo que estaba yo trabajando en sermones futuros. ¿Sabe? Hemos hablado mucho del reino de Dios. ¿Se recuerda usted la vez que usted aceptó a Cristo? Sí. ¿Qué le dijo usted? ¿Te acepto como Señor y Salvador? El término Señor se utilizaba
para los reyes también. Pero nosotros vivimos en un mundo global que en su mayoría democrático, que ya nosotros no tenemos en sí una ilustración cerca de lo que es un rey. Un rey tiene un dominio, tiene un territorio. Y yo creo que a lo mejor del siglo XIX para atrás todavía existía eso. Aunque Inglaterra y Austria todavía mantienen ese tipo de títulos, pero en general hay un magistrado, hay un senado, hay un legisladores, que son los que realmente gobiernan. Esa familia nada más tiene el título. Pero cuando nosotros damos el título de Señor, ¿sí? Es un título en el cual, ¿sí? Él es el dueño y nosotros somos los esclavos.